en muchas complicaciones en el momento de utilizarlas. Yo creo que a algunos de ustedes les ha de haber tocado ver más de algún caso, pero antes era mucho más habitual que tuviéramos que entrar a través de la vía braquial y jalar la prótesis y a final de cuentas hacer que esta prótesis navegara o inclusive rectificar la aorta con 2 o 3 Londerquist porque no nos permitía de otra manera navegar. Entonces, esto era lo que nosotros hacíamos hace 15 años. Si me hacen el favor por ahí de apagar sus micrófonos, por favor. La que sigue. Y bueno, una de las grandes cosas que fuimos aprendiendo a través de todos estos años era que realmente nosotros necesitamos hacer un buen estudio de estos pacientes. Entonces, toda la parte realmente comienza con un estudio anatómico. Es muy complejo el día de hoy pensar que nosotros vamos a tratar un paciente si no tenemos una buena tomografía. Yo constantemente cuando no tengo una tomografía completa, y una tomografía completa tiene que ser mínimo desde el cuello hasta las femorales, nunca me he arrepentido de repetir una, porque muchas veces se nos van ciertas cosas que nos permite realmente tener una planeación. Entonces, no me voy a cansar de decir que realmente la planeación no es en la sala, la planeación prácticamente está hecha o se debe de realizar a través de una tomografía desde antes. No se arrepientan de verdad de volver a repetir una tomografía que por alguna razón no les da todos los datos que quisieran. Y una de las cosas que en la aorta torácica más nos fijamos o más nos preocupa el día de hoy es la anatomía de los vasos cerebrales. Nosotros ver realmente cuál de las dos vertebrales es dominante. Generalmente la dominancia es izquierda en el 50%. En 50% son codominantes y 50% son, 25% son dominancia derecha y 25% codominantes, de tal manera que tenemos que investigar muy bien cómo está la vertebral, sobre todo en los casos en que pensamos ocluir la subclavia izquierda y algunas otras características de tortuosidad, de calcificación, etcétera, que se pueden encontrar en la anatomía de los vasos cerebrales. La otra cosa que hoy nos interesa, y bueno, nos interesaba desde esa época, pero ahora más con el tratamiento percutáneo, son las características de las arterias femorales. Entonces, realmente tener un buen estudio de tomografía nos permite saber, por ejemplo, como en este caso que ustedes ven del lado derecho en la flecha, que 50% de la arteria está ocupada por calcio y algunas de estas características son contraindicaciones para hacer un tratamiento percutáneo. Entonces, lo que siempre tenemos que fijarnos es la tortuosidad de las arterias ilíacas por las cuales vamos a navegar, la característica de la arteria femoral, la presencia o no presencia de calcio y el diámetro de las arterias que nos van a ayudar a definir hasta cuántos frames nosotros pudiéramos utilizar. De tal manera que vean ustedes que unas arterias de 6 milímetros, bueno, probablemente sean factible utilizar 16 o 18 frames y unas arterias de 22 a 24 frames sería alrededor de entre 7 y 8 milímetros. Entonces, eso es algo muy importante de tener en cuenta. No hay una cosa más horrible que uno vaya a hacer un caso de un tratamiento de endoprótesis torácica y de repente no navegue la prótesis. Esto realmente es una catástrofe, es un costo exagerado y es una posibilidad probablemente de una mala planeación, teniendo hoy otras opciones terapéuticas como vamos a verlo más adelante. Históricamente tenemos varias prótesis en el mercado, probablemente estas son las que están disponibles en México. Yo he tenido la oportunidad de utilizar estas y algunas otras, entonces es bueno conocer las características anatómicas, el material de cada uno, por cuántos frames pasa, etcétera, y la evolución que han tenido también estas a través del tiempo. Y vamos a hablar hoy de la Zenith Alpha, y la Zenith Alpha realmente la revolución de ellas, además de las características, Cook durante mucho tiempo no quiso utilizar nitinol, pero algún día dijo, ¿sabes qué? Pues nitinol realmente nos va a ayudar a permitir bajar el perfil, y bueno, tenemos la TX y tenemos la Alpha, y vean ustedes cómo realmente la Alpha vino a ayudarnos a mejorar con la cantidad de French que nosotros utilizamos, de tal manera que podemos tratar más pacientes que anteriormente no tratábamos. Vean ustedes cómo 18 a 30, o sea, una endoprótesis de 18 a 30 milímetros pasa por 16 French y la mayor de esta que es de 40 a 46, que hace 15 años ni siquiera teníamos prótesis, creo que la más grande que teníamos era 38 y era una contraindicación utilizar con pacientes 40 a 42.
Hoy tenemos una 46 y bueno, esta 46 pasa en 20 French. Entonces, para los que estábamos acostumbrados a utilizar 22, 24 French, para nosotros esto realmente viene a ser una revolución en términos en general de la utilidad. La otra cosa, bueno, pues es el material en el que viene, realmente tiene una cubierta muy hidrofílica. Ustedes se acordaron una época en la que nosotros intentábamos hacer el introductor hidrofílico, ahora realmente es muy amigable, creo que la mayoría de ustedes conocen estos dispositivos y saben que una vez que uno coloca un poco de agua se vuelven muy hidrofílicos. Si nosotros fuéramos a hacer una comparación a lo que ha pasado a través de estos años, pues realmente todas las otras marcas comerciales también han intentado bajar su cantidad de French y bueno, vale la pena mencionarlo, no son lo mismo que teníamos hace 15 años, pero aún así Zenith Alpha sigue siendo una prótesis de menor perfil. Vean ustedes que en algunas probablemente pudiera ser comparable, por ejemplo, sobre todo a la Valiant, pero cuando nosotros necesitamos prótesis de menor perfil, entonces si nos vamos, por ejemplo, a considerar aquellas endoprótesis de 40 a 46, pues seguimos siendo 20 French y cuando menos son 2 French más utilizar una Valiant. Entonces son consideraciones a tomar en cuenta, sobre todo en anatomías difíciles. Yo soy de los que generalmente digo cuando un caso podría ser colocado con una prótesis de cualquier marca y bueno, tenemos que comenzar a pensar cuándo realmente tenemos que buscar la mejor opción para el tratamiento del paciente, sobre todo en ciertas características que iremos platicando el día de hoy. Entonces, vean ustedes cómo tenemos una prótesis que es de menor perfil, que es de más durabilidad. En realidad, el poliéster es prácticamente el mismo y viene en una aleación de níquel titanio. Y bueno, también el sistema de liberación cada vez se ha hecho más amigable, que era una de las cosas que de repente pasaba con otras características de otras prótesis, que bueno, algunas eran un poco más complejas en relación a los pasos y otras más fáciles de colocar en relación a jalar un hilo, pero a final de cuentas creo que hoy es muy amigable el sistema y a final de cuentas muy intuitivo de realizar y de colocar. Prácticamente vienen por pasos, entonces tendría uno que no saber que del 1 sigue el 2 como para cometer un error. Entonces la que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes que les comentaba que hoy la mayoría de nuestros pacientes los tratamos a través de una punción, a través de una manera percutánea, y una de las cosas que hemos aprendido es la revisión de la tomografía, como lo comentamos, y también la característica por ultrasonido. Entonces, mínimo yo creo que estos pacientes, si por alguna razón no se realizaron una tomografía, muchas veces la tenemos solamente de tórax y no completa de abdomen o de femorales, mínimo antes del procedimiento deberíamos de tener una característica por ultrasonido e idealmente funcionarlos por ultrasonido. Y bueno, cuando nosotros utilizamos más de 16, 18 French, generalmente optamos por colocar 2 pre-close. Nosotros en México no tenemos otros dispositivos, como probablemente existen en otros países, pero en la mayoría de los pacientes el pre-close se da bastante bien, entonces hemos tenido la necesidad en ocasiones de colocar 3, pero la mayoría de las ocasiones acabamos colocando 2 y es suficiente para tratamiento, sobre todo cuando pensamos que la mayoría de nuestras prótesis van a ser 16 o 18 French, que era algo que estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, en abdomen, pero no en tórax. Vamos a hablar un poco de las características de los síndromes aórticos y yo los dividí en dos, aquellos que serían los síndromes torácicos agudos y en los pacientes con aneurisma de aorta. Vamos comenzando a explorar un poco los síndromes aórticos torácicos agudos. Y ven que muchos de estos pacientes comienzan de manera asintomática, y algunos pacientes sus síntomas comienzan a ser datos del nervio laríngeo recurrente cuando comienza a tener dilataciones o comienza a crecer. Y bueno, cuando el paciente comienza a tener síntomas, muchas veces esto nos habla de gravedad. Y para nosotros que originalmente somos cardiólogos, bueno, algunos de estos pacientes llegan con un dolor de pecho, de espalda y es un diagnóstico diferencial del infarto agudo del miocardio que siempre hay que tener en cuenta. Por lo tanto, nosotros les decimos a los estudiantes que todo paciente con dolor, además de checarle los pulsos en las 4 extremidades, que es una obligación de todos, idealmente sería bueno cuando menos tener una radiografía de tórax que nos pudiera hacer pensar en cómo está la silueta cardíaca y de repente identificar trastornos en la aorta.
Entonces, dentro de las clasificaciones de síndrome aórtico agudo, existen varias, pero a mí la que me gusta un poco más es la de Svensson, que habla de 5 clases de pacientes con síndromes torácicos agudos. La primera de ellas son los pacientes con disección clásica del falso lumen, aquellas que serían consideradas perdón, como tipo A o tipo B. La que sigue. Y dentro de estas clasificaciones, la que sigue, tipo A y tipo B, ven ustedes que la disección típica resulta en separar un lumen falso de un verdadero. Su frecuencia es de 3 o 8 por cada 100,000 pacientes, es mucho más frecuente en los hombres. Y bueno, es una separación de las capas que nosotros conocíamos como tipo 1, 2 o 3 de DeBakey, que después se simplificó a Stanford, donde dice, bueno, la tipo A es la que viene desde la porción ascendente y la tipo B es la porción descendente, generalmente en la clásica era a partir de la arteria subclave izquierda. De tal manera que 60% de los pacientes son de tipo A y 40% de tipo B, y es una cosa muy importante tener en cuenta. Algunas veces nos llega una tomografía con un paciente con una posible disección y no vemos toda la aorta torácica, vemos una parte del abdominal y no sabemos en ese momento si es una disección tipo A, tipo B, y eso cambia totalmente en la mortalidad. Ven ustedes que un paciente con una disección tipo A tiene una mortalidad de 1 o 2% por hora, eso significa una mortalidad de 50 a 70% en 15 días, y una disección tipo B generalmente es un poco más benigna, tiene una mortalidad de 11% en el primer mes y llega hasta el 20% en 5 años. El diagnóstico generalmente lo hacemos por tomografía hoy prácticamente en todos los pacientes, y de la manera clásica nosotros pensamos que las disecciones tipo A son aquellas que deberían de ir a un tratamiento quirúrgico. Existen varios tipos, pero vía de regla es eso. Y las disecciones tipo A y las disecciones tipo B, bueno, son aquellos pacientes que inicialmente pensábamos en que lo mejor, si no eran complicadas, era el tratamiento médico, y en aquellos con condiciones complicadas y se iban a tratamiento endovascular. Vean ustedes, esto es un ejemplo de una disección en un paciente tipo B con mala perfusión. A final de cuentas deja de separarse los lúmenes y comienza a ver algunos datos de isquemia en las extremidades de los miembros inferiores, y existen algunas posibilidades del tratamiento endovascular de hacer una corrección de estos pacientes para poder volver a llevar el flujo de una manera un poco más rápida. Existe una nueva clasificación que salió hace algunos meses, un año atrás, en la que ustedes vean que la parte de la disección que nosotros conocíamos como tipo B se recorre completamente hasta la carótida del lado derecho, y entonces a final de cuentas se considera aquella, la de tipo A, solamente aquellos que abarca la aorta ascendente hasta el tronco brachiocefálico. Y esta tiene una razón sobre todo en pensar en cuáles pacientes se pudiera utilizar el tratamiento endovascular o el tratamiento híbrido, que hablaremos un poco más adelante, pero es una clasificación muy interesante porque además nos habla de dónde probablemente podrían estar las reentradas, y bueno, comienza a ser una clasificación entre proximal y distal, en dónde comienza y en dónde termina la disección, y estas clasificaciones anatómicas nos van a ayudar mucho a entender qué pacientes podrían ir a tratamiento quirúrgico y o endovascular. Esta es una disección de aorta tipo B210. Vean ustedes cómo prácticamente comienzan los troncos supraórticos, un pegadito, muy pegadito a la subclave izquierda. Después tiene una disección completa. Nosotros vemos en la característica de la tomografía la separación de las dos luces, y probablemente estos pacientes son los que proponíamos tratamiento endovascular. Y vean ustedes que originalmente hace algunos años se pensaba esto, miren, que el tratamiento médico y el tratamiento endovascular en la disección tipo B no complicada era muy parecido a lo largo de los años. Lo que ustedes ven abajo son meses, entonces prácticamente después de 5 o 7 años, el tratamiento médico y el tratamiento endovascular parecía muy separado, muy parecido, y bueno, el tratamiento quirúrgico en la sobrevida probablemente fuera mejor en aquellos pacientes. La que sigue. Sin embargo, existen unas publicaciones nuevas
en los cuales existen predictores de aquellos pacientes con disección tipo B que probablemente deberían de ser llevados precozmente a un tratamiento de endoprótesis. Y esto es muy importante porque vean ustedes cómo las curvas realmente de sobrevida se separan entre el tratamiento médico y en el tratamiento endovascular, considerando principalmente 5 aspectos de los pacientes con disección. Uno es el sitio de reentrada mayor de 10 milímetros, el otro es el diámetro de la aorta, sobre todo aquellas aortas mayores de 40, el diámetro de la luz falsa mayor de 20 milímetros, que la luz falsa esté o continúe permeable, y el aumento en el diámetro de la aorta mayor de 5 milímetros. Entonces, estas características nos hace pensar que estos pacientes podrían o deberían de ser tratados de manera precoz, pensando en que las curvas de sobrevida entre el tratamiento médico y entre el tratamiento endovascular sean diferentes. Una vez que ven ustedes que existe una trombosis de la luz falsa, bueno, es un criterio de buen pronóstico para tratamiento médico, pero esto pasa en muy pocos de los pacientes dentro de las disecciones de aorta. Esto es una disección tipo B310. Ven ustedes, este fue el primer caso que nosotros hicimos con fusión de imagen. Ustedes ven que la endoprótesis está colocada justo a la altura de la arteria subclavia y bueno, a final de cuentas se consigue la corrección de la aorta. Próxima. Y bueno, esto es lo que pensamos el día de hoy en relación al tratamiento de la disección tipo B, identificar a aquellos pacientes que tienen una disección tipo B complicada o aquellos pacientes que tienen una tipo B no complicada. En aquellos pacientes que existe una complicación, bueno, ver qué características son adecuadas para realizar un tratamiento endovascular, y idealmente algunos pacientes que no son, bueno, se podrían considerar para cirugía. Pero si el paciente no está complicado, entonces pensar en aquellos factores de alto riesgo realizados por tomografía, y si el paciente no tiene factores de alto riesgo, bueno, el paciente podría ir a tratamiento médico, pero si existen estos factores que ya platicamos algunos de ellos, bueno, considerar el tratamiento endovascular podría ser una opción el día de hoy. La otra característica que tenemos en el síndrome aórtico agudo es la clase 2 y 3, que son los hematomas intramurales y la disección subaguda. Y en estos pacientes, ven ustedes que el hematoma intramural tiene una prevalencia del 13% de los síndromes aórticos torácicos agudos. Esto se produce por una hemorragia espontánea de la vasa vasorum en la capa media, lo cual la debilita y hace que no exista extravasamiento. Existen algunos criterios clínicos y factores de riesgo similares o muy similares a la disección típica. Siempre es bueno tener esta característica del diagnóstico del hematoma intramural en una tomografía sin contraste antes de tener contraste. Ven ustedes que el hematoma intramural tiene una prevalencia del 10 o 30%, lleva una disección entre el 28 y el 47% de los pacientes, lo cual también se puede asociar a ruptura. Y bueno, a veces pensamos que probablemente existe una regresión en los pacientes, pero esta regresión del hematoma intramural solamente se observa, de acuerdo a algunos estudios, en el 10% de los casos. La presencia en la aorta ascendente es una indicación para cirugía, y bueno, el riesgo del hematoma intramural es que termine en una ruptura, en un tamponamiento o en una compresión coronaria. Y bueno, si esto existe de manera distal, dependiendo de las características del paciente y del hematoma, algunos autores podrían sugerir inclusive la vigilancia o colocar una endoprótesis de manera electiva. Lo que les comentaba yo de la tomografía no contrastada es importante porque algunas veces estas características de las imágenes se pierden cuando nosotros colocamos contraste y oscurecen el diagnóstico del hematoma intramural, y puedo no comprimir el lumen aórtico. La calcificación intimal puede ser desplazada inclusive por este hematoma a nivel aórtico, sobre todo en la porción ascendente. Este es el primer caso que nosotros tratamos con Zenith Alpha. Creo que ya se había realizado por ahí algún caso en el país, pero esto lo realizamos el 14 de marzo del 2018. Es una paciente de 88 años. La paciente medía 1,60 m, era una paciente muy bajita, que en México las mujeres generalmente son bajitas y además tienen arterias muy pequeñas. El paciente o la paciente tenía un hematoma intramural en tórax y también una pequeña úlcera en el abdomen.
y bueno, pensamos que todo lo que tenía estaba relacionado con su problema torácico, y uno de los problemas que nosotros identificamos es que la paciente tenía una arteria femoral muy pequeña, medía apenas 6.6 por 7 milímetros, y bueno, nosotros necesitábamos colocar una prótesis 32, buscamos cuáles eran las mejores opciones y decidimos por colocar una endoprótesis Zenith Alpha, que en este caso era de 18 French, y la realidad es que fue la primera vez que yo lo usé, navegó bastante bien, el resultado fue muy satisfactorio y optamos por ser expectante en el tratamiento de la aorta abdominal distal. El otro síndrome aórtico agudo que tenemos es la úlcera aórtica penetrante. La que sigue, por favor. Y vean que esta inicia en la formación de un ateroma, inicio de una ulceración en la placa intimal contenida en la íntima, un hematoma medial que tiene un componente de un falso aneurisma o adventicial y puede ocasionar una ruptura transmural y convertirlo en un síndrome aórtico agudo sintomático. ¿La que sigue? Si nos regresamos una. Este es un paciente que tratamos hace un par de meses. Vean ustedes, es un paciente que llegó al hospital con una hemoptisis y el paciente tiene una dilatación en la aorta ascendente, muy pegado al tronco brachiocefálico, pero también tiene un aneurisma de 8 centímetros en la aorta descendente. El paciente fue sometido a una broncoscopía. Si me podrían hacer el favor de apagar un micrófono por ahí, que se escucha. Gracias. El paciente tenía una evidencia de una ruptura con hemoptisis y a final de cuentas se sometió a un tratamiento endovascular, se hizo una intubación selectiva. Vean ustedes cómo la intubación está en el bronco izquierdo para cualquier emergencia, la que sigue. Y también lo realizamos en una sala híbrida. Se optó por hacer una reconstrucción con un solo injerto, todos los troncos supraórticos prácticamente fueron reconstruidos los tres a través de una endoprótesis, de un injerto, y después colocada una endoprótesis Zenith Alpha tanto proximal con distal en un diámetro de 44. Si me hacen el favor de en la última imagen darle clic, ven ustedes cómo se llenan todos los troncos hacia la parte de los troncos supraórticos y después la prótesis completa recubriendo desde la porción ascendente de la aorta torácica. La otra, dentro de la clasificación de síndromes aórticos agudos que tenemos es la disección iatrogénica o traumática, que por alguna razón la hemos visto más frecuente. Creo que en nuestra casuística tenemos 2 o 3 casos por año de disección iatrogénica o traumática y probablemente se deba a que hoy son sometidos más a tomografías, a estudios de resonancia, etcétera, aquellos pacientes que tienen un accidente traumático. La que sigue. Y vean que lo que se piensa hoy, y bueno, tiene algunos años, es lo siguiente: si el paciente está inestable, bueno, el paciente probablemente requeriría una cirugía inmediata o colocarse a una endoprótesis. Si el paciente está estable, bueno, pues se puede pensar si solamente tiene un daño aórtico torácico y si el paciente es joven, podría ser sometido a cirugía o a la colocación de una endoprótesis, o en aquellos pacientes que tienen un poco más de edad, el hecho de realizar una endoprótesis. Muchos de estos pacientes sabemos que el lugar en donde se rompe, eso abajo de la subclavia, justo donde se cree que encuentra la mayoría de los pacientes con coartación de aorta. Y bueno, el tratamiento endovascular es muy factible en estos casos y la mayoría de los pacientes que hemos observado son ahí. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Este es un caso que tratamos a finales del año pasado. ¿La que sigue? No, una anterior, por favor. Es un paciente joven. ¿Me pasa la anterior, por favor? Es un paciente joven masculino de 34 años, a finales del año pasado. Una anterior a esta, por favor. El paciente tuvo un accidente automovilístico. Vean cómo prácticamente tuvo un choque frontal. Si me pasas la anterior a esa.
Y bueno, afortunadamente en el lugar en donde el paciente estaba, en el momento que pensaron que tenía un trauma torácico por algunas fracturas de costillas, se realizó una tomografía y ahí se evidenció en la tomografía que el paciente tenía una ruptura torácica, la cual era muy evidente. Y bueno, nosotros vimos que era un paciente joven, que la característica anatómica era bastante buena. Si me pasa el anterior. Ok. Entonces, ven ustedes cómo desde la radiografía del accidente se veía una bola, o la anterior, se veía una masa en la radiografía de tórax y bueno, que realmente correspondía al lugar en donde estaba la afectación anatómica de la aorta torácica. Entonces fue corregido prácticamente después de un par de horas colocándose una endoprótesis. El paciente después se fue a una fijación de esternón y tuvo hasta donde sabemos muy buena evolución. Podemos ver la anterior. Tenemos algún problema con la conexión de origen. Bueno, estos son prácticamente lo que nosotros conocemos hoy dentro de los síndromes aórticos agudos, por una pequeña revisión y donde nosotros hemos optado por en algunos casos, vean ustedes, la tomografía es muy evidente del daño de la aorta descendente, un accidente terrible de frente y bueno, a alguien se le ocurrió pedir la tomografía, la radiografía y afortunadamente eso mantuvo vivo al paciente, ¿no? Si me pasas dos adelante, por favor. Esto es lo que nosotros conocemos y tratamos hoy. Probablemente la indicación menos off-label, por llamarlo de alguna manera, son los aneurismas de la aorta torácica. La que sigue. Y bueno, más o menos en relación a la casuística de los aneurismas de la aorta torácica, estos tienen un componente muy parecido a la disección, o sea, se encuentra más o menos entre 6 y 10 de cada 1000 pacientes o de cada 1000 personas en la población en general. Y vean ustedes que también existen unas clasificaciones que dependen de la situación anatómica en donde se encuentra el aneurisma. Más o menos se piensa que 40% de los aneurismas se encuentran en la porción ascendente, alrededor de unos 20 o 30 en el arco y alrededor de unos 30 o 40% en la porción descendente. De tal manera que esto nos ayuda mucho en hacer una planeación de cuáles pacientes necesitarían un tratamiento quirúrgico, un tratamiento endovascular o un tratamiento híbrido. Estas son algunas de las clasificaciones que tenemos. Ven ustedes que la zona 0 es prácticamente tronco brachiocefálico, la porción ascendente. La zona 1 es aquella que se encuentra en la carótida del lado izquierdo. La zona 2 es la subclavia del lado, derecho, la subclavia del lado izquierdo de la zona 2. La zona 3 luego abajo de la subclavia izquierda. Y bueno, toda esta se le considera como la zona 4 y prácticamente hasta los troncos viscerales. Entonces, es importante cuando uno habla de las consideraciones y esto le ayuda a pensar a uno cuál sería el tratamiento en el caso de estos pacientes. Alex, sigue, por favor. Existe. ¿En la mía? Existe algún problema de donde nos están transmitiendo, pero bueno, históricamente muchos de los pacientes con aneurismas de la aorta ascendente se han sido sometidos a través de varias cirugías y hoy sigue siendo, al igual que la disección, el tratamiento de elección, el realizar cirugías de lo que corresponde a la aorta ascendente. Vean que si se regresan, creo que va como 4 adelante o 5. ¿La que sigue? Exacto. Ven ustedes, es un paciente de 88 años con dolor torácico. El paciente tenía un aneurisma de aorta torácico roto. Este paciente lo vimos el 6 de noviembre del 2019. Y vean ustedes cómo se alcanza a ver el sitio, luego abajo de la arteria o muy pegado a la arteria subclavia, prácticamente en la zona 3.
y lo que se optó fue por, dada la edad del paciente, las características de las arterias vertebrales, por cerrar la arteria subclavia izquierda y colocar una endoprótesis también por fusión de imagen en una sala híbrida. ¿La que sigue? Ven ustedes que ahí se está colocando la endoprótesis, se alcanza a ver perfectamente bien la arteria, la salida de la arteria subclavia izquierda, las características anatómicas de la misma y cómo se comporta el pico de la cenit alfa en la configuración de la prótesis, lo cual se nos hace muy agradable en la liberación. Y a pesar de que yo digo que no hay endoprótesis ideal en cuanto a dónde colocarla, la realidad es de que en este sistema es muy amigable el punto a final de cuentas donde uno comienza, donde uno termina la liberación. Una cosa interesante de la Zenith Alpha que no tenía la TX2 es la parte del free flow. O sea, aquí sí existe un pequeño margen de free flow que siempre hay que tomar en cuenta y considerarlo, que anteriormente no lo hacíamos. ¿La que sigue? Este es otro paciente también de hace un par de semanas atrás. Vean, es una paciente de 49 años. La paciente tuvo un dolor entre abdominal torácico muy severo y bueno, la paciente tenía un aneurisma torácico roto. La realidad es que yo tenía la impresión que era de un aspecto micótico. La paciente fue sometida a laboratorios, antibióticos, etcétera, y la paciente continuaba con dolor. La realidad es de que nunca se encontró la causa y la paciente fue reparada con una endoprótesis Zenith alfa de 28x200. Me pasan la que sigue, por favor. El resultado, ven ustedes que por alguna razón se veía una pequeña dilatación luego abajo de la arteria subclavia, entonces realmente la liberación de la prótesis, vean los puntitos que se ven, es prácticamente donde termina el free flow. Esos puntitos están dentro de la arteria subclavia izquierda y prácticamente toda la arteria recubierta hacia abajo. Esta inyección de la arteria subclavia izquierda fue para realmente ver la arteria vertebral y vean ustedes cómo queda totalmente cubierto hacia la parte de abajo. Bueno, pues todos sabemos que el nitinol es un poquito más maleable, entonces la configuración de la prótesis hacia la aorta fue extremadamente buena. La paciente continúa tomando antibióticos a pesar de que nunca se comprobó de que fuera micótico. La que sigue. Y bueno, esto es lo que yo les comentaba de las enfermedades del arco aórtico, cómo a través de la cirugía ha habido grandes avances desde la época del doctor Cooley-DeBakey, del doctor Bernal, etcétera, de las trompas de elefante, de Frozen. Y bueno, una cosa relativamente nueva, que no sé si realmente necesitamos más estudios sobre esto, pero bueno, el año pasado en el Congreso del PCR fue presentado el primer endovental que fue hecho entre Paraguay y Brasil. De hecho, algunos amigos nuestros participaron de esto, en donde al paciente se le colocaba totalmente una endoprótesis desde la parte ascendente, incluyendo las arterias coronarias a la parte transversa, un paciente que no tenía ninguna opción quirúrgica y probablemente vengan nuevas cosas en el advenimiento de la parte ascendente y del arco. ¿La que sigue? Esto es lo que creo que nosotros hacemos el día de hoy, o es la rutina nuestra en los pacientes que se encuentran en la zona 2. Pensamos que lo ideal sería revascularizar la subclavia. Y bueno, con las técnicas habituales del día de hoy, un carotidio subclavio y después completarlo con un tratamiento híbrido colocando una endoprótesis. La idea siempre es tener la mayor parte que uno pueda de cuello o de parte sana para que realmente la prótesis tenga unos buenos resultados en cuanto a su fijación. Si el paciente se encuentra en la zona 1, lo que nosotros pensamos es que lo ideal sería hacer un carotidio o un carotidio subclavio y a final de cuentas tener todos los troncos revascularizados y en los casos como el que yo les presenté previamente, que a final de cuentas el paciente se encuentra en la zona 0, si no necesita ser reconstruida la parte de la aorta, de la válvula aórtica, bueno, el paciente podría hacer con un pinzamiento sin bomba, reconstruirse todos los troncos supraórticos. Idealmente, si el cirujano puede hacer los tres mejor y, perdón, sí puede hacer, perdón, los tres mejor y siempre es algunas características a tomar en cuenta, como dejar lo máximo que se pueda de tela en la porción ascendente para realmente poder tener una muy buena fijación de la prótesis. Y bueno, pues todavía no sabemos qué va a pasar con estos endovental, ojalá vengan a ser una alternativa en el tratamiento para el futuro en los pacientes. La que sigue.
Vean ustedes, este es un caso que a mí me impresionó por la gran tortuosidad tanto de las arterias ilíacas como de la aorta. Realmente para mí era un desafío pasar una endoprótesis cuando nosotros teníamos en aquella época endoprótesis 24, pasar por una característica anatómica como esta, con dos tortuosidades, un montón de angulaciones, etcétera, realmente era algo extremadamente complejo. Adicionalmente, el aneurisma estaba dentro de la arteria subclavia izquierda, por lo cual lo primero que nosotros determinamos fue hacer una revascularización carotidio-subclavia y poder realmente anclarnos inmediatamente después de la salida de la carótida izquierda. Entonces, la planeación fue esa. Las arterias tampoco en las arterias femorales eran de un diámetro muy favorable. Y bueno, pensamos que ahí fue donde pusimos realmente a la alfa a prueba en cuanto a la navegabilidad, la que sigue. Y vean ustedes que ahí se ve perfectamente bien el injerto carotidio subclavio, todo funcionando perfectamente bien, que se hizo previamente. Si nos pudieran apagar un micrófono por ahí que se escucha, les agradezco mucho. Y lo que nosotros observamos, escucho un poquito de eco. Mariale, se apagó el micrófono, yo creo que por eso se escucha con más eco. Bueno, ¿ahí? ¿Me escuchan? Ahí está, ahí ya lo escuchamos, doctor. Perfecto, esta tecnología, con que no se mete un hacker, todo bien. Bueno, bueno, perdón, entonces vean qué bonito se ve el injerto carotidio subclavio. Esto nos permitió irnos y ganarle 1 o 2 centímetros a lo que eventualmente no existía, que era formar un cuello. Se hizo una embolización de la arteria subclavia izquierda. Les comentaba yo, no sé si me escucharon, que en la dilatación con el balón coda, subir el balón coda no fue fácil a pesar de tener una guía hilo under, etcétera. Entonces, realmente son anatomías muy complejas que creo que ahora los dispositivos de bajo perfil nos pueden ayudar mucho. Ven ustedes cómo se ve en la última imagen, la gran tortuosidad que ya veíamos en la tomografía, pero es increíble, ¿no? Cómo la navegabilidad en eso, cuando los hacíamos con otro tipo de prótesis hace bastantes años, cómo lográbamos subir, o realmente eran los pacientes que no podíamos subir y se quedaban sin una opción de tratamiento. ¿La que sigue? Bueno, pues el futuro, yo creo que de la mayoría de las casas comerciales, fuera del endovental, que probablemente es lo que viene un poco más en futuro, serían las ramas y las fenestraciones. Cook tiene su propio diseño, a pesar de que todavía no está disponible. Bueno, pues es algo de lo que podamos probablemente ver en los próximos años y ayudarnos con algunas reparaciones anatómicas en estos casos. Realmente habrá que esperar algunos estudios. Sabemos hoy que en la parte abdominal es una realidad las endoprótesis ramificadas y fenestradas. Esperemos que lo mismo pase en los troncos supraórticos. Y bueno, una de las cosas que también nos ha apoyado mucho es poco a poco ir teniendo fusión de imagen en las salas. Creo que ya hay varias salas en la República que son híbridas. Hemos trabajado casi en la mayoría de ellas y también en la parte de la fusión de imagen. Algunas salas tienen fusión de imagen y nunca había sido utilizado. Eso nos pasó a nosotros. Comenzamos en el hospital con un equipo nuevo y bueno, después de 2 meses nos enteramos que tenía fusión de imagen. Entonces, de repente pregúntenle a sus técnicos, a la gente del hospital, si no está disponible, porque creo que es algo que nos ha ayudado a ahorrar contraste, tiempo, definición anatómica y siempre es un recurso tecnológico bueno a tener en cuenta. ¿La que sigue? Entonces, en resumen, ven ustedes que en el tratamiento del abordaje endovascular de la aorta torácica, el tratamiento de elección para los, el tratamiento de elección para los aneurismas torácicos descendentes
para las úlceras penetrantes, para el arcos aneurismáticos y aneurismas de la aorta torácica, principalmente en la zona 0, 1 y 2 ahora, si se puede realizar un debranching. Puede ser una buena opción terapéutica para los pacientes con ruptura traumática y en la disección complicada tipo B. Y bueno, en los casos tipo B no complicados que tienen todos los factores predictores que ya habíamos comentado, creo que hoy también debería ser tomado en cuenta como una excelente opción de tratamiento en el abordaje de estos pacientes. Estamos en... ¿Me pasa la que sigue? Estamos en una época de pandemia, entonces me gustaría terminar mostrándoles a ustedes algunas de las posturas y recomendaciones de las guías de algunas sociedades. Casi todas las sociedades de cirugía vascular emitieron algunas recomendaciones al inicio de la pandemia. En algunas ciudades en México tenemos más o menos casos, pero creo que todos estamos pensando que todavía estamos en el pico. Y bueno, nada más para comentarles y tener muy en cuenta el día de hoy algo que es muy vigente, si me pasa en la que sigue, vean ustedes que las recomendaciones de la Sociedad o del Colegio Americano de Cirugía es que todo aquel paciente que tiene una ruptura sintomática de la aorta torácica no se debe de posponer y se debe de tratar, suena muy lógico. En los pacientes que tienen aneurismas torácicos de más de 6.5, solo posponer si fuera posible. Probablemente no existe una recomendación de si fuera más de 7, 8, pero bueno, el paciente que está estable con un aneurisma de 6.5, si es posible posponerlo. Si el paciente tiene una disección aórtica aguda y el paciente tiene ruptura o malperfusión, tampoco es una recomendación, se tendría que no posponer y hacerlo de inmediato. Y en aquellos pacientes que tienen alguna sepsis, hemorragia o shock con una ruptura acompañado, tampoco se deberían de posponer. De tal manera que si la indicación hoy para posponerlo sería con relación al tamaño, pero todos aquellos con síndromes aórticos agudos de lo que nosotros platicamos probablemente tengan una indicación de tratamiento inmediata a pesar de la pandemia en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Este es mi correo, mis redes sociales, etcétera. Creo que fueron 45 minutos y si Mauricio, no sé, quién coordinaría, podríamos comenzar con algunas preguntas eventualmente si hubiera alguna. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono y hacerla de voz, o si quieren pueden escribirlo en el chat. Mientras hay alguna pregunta, doctor Virgen, soy Fernando Amigo, únicamente para felicitarte y agradecerte mucho por la plática. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, me da mucho gusto colaborar con ustedes. La realidad es que creo que la primera vez que hacemos algo así, yo me gusta decir cuáles son las características y las cualidades que tienen los dispositivos que utilizamos. Tú sabes que yo prácticamente coloco de todo para los que no me conocen, pero para mí ha venido de verdad el disminuir los frames, la navegabilidad, etcétera. Ha sido muy agradable hoy para los pacientes y para nosotros, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos y creo que la tecnología es para eso, para utilizarlo. Y bueno, pues estamos por aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted, doctor. Pregunta Alex. Para los pacientes que se presentaron sobre otras endoprótesis además del perfil. Mira, yo creo que no, hay una pregunta en el chat en relación a la evidencia. Hay por ahí un par de estudios con Zenith Alpha comparándola principalmente con los resultados de la TX. En realidad yo no conozco ningún estudio que compare una endoprótesis relacionada con otra face to face como nos encantaría ver a todos. O sea, yo creo que todas las endoprótesis son buenas. Yo creo que nunca vamos a ver una comparación en cuanto a los resultados en lo que se refiere a una mortalidad, en lo que se refiere a un dato duro en relación a eso.
yo creo que va a ser muy complicado. En lo que se refiere hoy a, por ejemplo, en la aorta abdominal, si vemos un poco de estudios relacionados a migración, a ruptura, a esto, creo que en la aorta torácica ha sido diferente porque la cantidad de complicaciones es muy poca. Quizás con quien nos deberíamos de comparar sería con el tratamiento quirúrgico, y eso fue hecho hace muchos años. Y bueno, ahí es donde la evidencia, a final de cuentas, para algunos pacientes no es tan clara de la relación del tratamiento quirúrgico con el tratamiento endovascular. Sin embargo, creo que hoy la cirugía, como yo se los mostré, no está peleado con el tratamiento endovascular. Muchos de estos pacientes son pacientes extremadamente graves de origen, por múltiples razones, comorbilidades, etcétera. Entonces yo siempre he pensado que el tratamiento híbrido muchas veces es la mejor opción. Entonces, si fuéramos a comparar en estudios científicos de una cosa relacionada con otra, yo les diría que yo no conozco ninguno que diga que una es mejor que otra, pero sí conozco en la realidad la posibilidad de que nosotros tratemos pacientes que antes no podíamos tratar por múltiples razones, no solamente en la relación en cuanto al diámetro, sino en la relación de las arterias, sino en relación a la navegabilidad, a la disponibilidad. Y bueno, a pesar de que tampoco hay un estudio como eso debe de disminuir el porcentaje de complicaciones en sala. O sea, si nosotros no tenemos complicaciones de los accesos vasculares, complicaciones embólicas, complicaciones, etcétera, bueno, en teoría eso. Ahora, la realidad es que cuando nosotros vamos a ver las casuísticas, pues a diferencia de otras patologías, generalmente en aorta, una casuística de 100, 200, 300, etcétera, ya es una casuística interesante. Quizás el INRAT o los europeos son los que tienen una casuística más grande en aorta torácica, y aún así no llega a ser lo que nosotros tenemos en otra. Entonces es muy complicado comparar marca contra marca, más que nada las características. Y bueno, yo también soy de la idea que si tienes algo, muchas veces lo más importante es que lo tengas disponible, porque si tú estás en un lugar y no tienes la disponibilidad del material, yo muchos años me quejé con la gente que está por ahí de que, bueno, si no lo tengo disponible, aunque sea muy bueno, pues voy a utilizar lo que yo tenga, ¿no? Entonces, tampoco estaría mal utilizarlo. De nuevo, para mí lo más importante es que tengan una muy buena tomografía. Otra pregunta. ¿Los puentes? Esto es muy interesante. Susana nos manda una pregunta. Dice, ¿los puentes los hacen en un mismo tiempo? Si no, ¿en qué tiempo se programan? Yo creo que eso depende mucho, Susana, de las características del paciente en la relación de si es un paciente con una característica aguda o crónica. O sea, si el paciente viene con un proceso de una ruptura aguda, si el paciente tiene un síndrome aórtico torácico agudo, nosotros tratamos prácticamente de hacerlo al mismo tiempo. Si uno tiene una sala híbrida, que a final de cuentas es un quirófano, y lo pueda realizar en ese lugar, bueno, sería excelente. Yo sé que la mayoría de los centros donde vamos a México, yo voy a varios, no lo tienen, y algunas veces pues es necesario ir al quirófano y luego a la sala de hemodinamia. Tampoco está mal, o sea, creo que es bastante bien. Yo en lo personal prefiero que si es un paciente crónico se hagan primero los puentes, se esperen y después hacer el tratamiento endovascular. Eso es lo que yo preferiría, pero en los pacientes con síndromes aórticos agudos, creo que lo mejor es tratarlo todo de una sola vez. Víctor, hola Luis, gusto saludarte. Gracias por tu excelente plática. ¿Qué medidas de protección medular recomiendas en este tipo de casos? Muy buena pregunta. Depende de qué, mira, las principales características para pensar en paraplegias en los pacientes es una, lo largo de la endoprótesis o que tengan endoprótesis previas, o sea, se supone que arriba de 200, 220 de extensión podría ser un criterio. La otra es las ramas que va a cerrar hacia los troncos supraórticos, entre menos ramas cierre, menos la posibilidad. Entonces, nosotros hoy de manera rutinaria no lo utilizamos, sé que hay centros que la utilizan, yo creo que lo pensaría mucho si tuviera todos los criterios en contra, o sea, una endoprótesis muy larga, que no fuera revascularizar alguna parte de acá, entonces probablemente valdría la pena cuando menos hacer una medición y hacer prevención medular. Nosotros de rutina no lo utilizamos. ¿Alguna otra pregunta? No hay ahorita en el chat.
El doctor Jorge Varela. Doctor, hola. Ya lo vi. No, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Creo que el tratamiento de la aorta torácica, es algo fascinante. Probablemente muchos de nosotros nos quedan más a veces preguntas que respuestas, y cada centro tiene una manera de hacerlo diferente. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo en algunos centros en Europa, en Estados Unidos, tienen inclusive cómo estar midiendo potenciales medulares, etcétera, que a nosotros nos encantaría. El problema muchas veces en nuestro medio es que uno tiene que pensar en quién lo va a hacer, en quién lo va a seguir, en quién lo va a cuidar, en las complicaciones que eventualmente pueda existir eso. Entonces, a veces se vuelve un tema medio complejo, que uno tiene que pensar si en el medio en donde está uno es más los problemas que le pueden traer que de repente los beneficios que pudiera tener. Y la otra es en relación a los costos. O sea, a mí me ha tocado pensar en colocar 2 endoprótesis en lugar de colocar una. Alguien me diría, oye, el caso que presentaste de la señora, yo lo hubiera cubierto hasta abajo. Pues sí, nada más que para mí esto significa un costo del doble, y de repente no toda la gente lo tiene. Entonces tenemos, pues cuando menos nosotros, yo trabajo 100% en pacientes o en aseguradoras que lo tienen que pagar, no lo paga una institución como tal. Y bueno, yo siempre estoy pensando en cómo probablemente uno pueda tratar y resolver algo con el mínimo costo, y a veces pues alguien puede pensar que no es lo adecuado, pero esa es nuestra realidad. Entonces, varios de los pacientes que yo les mostré, alguien pensaría en colocar 2 endoprótesis, y creo que estaría en lo correcto. De hecho, si fuéramos a ver la estructura realmente de la endoprótesis de Zenith, pues tiene un segmento proximal y un segmento distal. Entonces, yo creo que por alguna razón es así, pero no siempre lo podemos hacer de esa manera. Hay otra pregunta, doctor. Sí. El doctor Luis Villeda desde Ciudad Obregón pregunta con qué frecuencia se tratan disecciones crónicas en México. Luis, ¿con qué frecuencia? Pues dependen de dónde estás. Te mando muchos saludos. Mira, yo te diría que si tú tienes un paciente con disección que tiene las características que yo te mencioné, pues yo intentaría tratarlo con cierta frecuencia. O sea, creo que uno de los problemas de los pacientes con la disección es que necesitan tener un seguimiento, y eso vale también para los pacientes se les coloca prótesis. Conforme nosotros vamos teniendo un seguimiento de los pacientes, podemos darnos cuenta de las complicaciones. Hace algunos meses o algunos años, ahí en una ciudad muy cercana a donde tú estás, Luis, un paciente me decía, oiga, es que usted me trató de una disección, me acuerdo perfectamente bien, un 1 de enero, porque iba yo saliendo de algún lugar por ahí, y lo traté un 1 de enero, y 5 años el paciente se perdió, y cuando regresa dice, oye, necesito de nuevo un tratamiento que tú no me habías dicho. Le digo, no, es que yo lo que te dije es que necesitabas una tomografía cada determinado tiempo. Entonces, sobre todo en las disecciones, cuando tú las tratas y cierras solamente la parte proximal, el paciente necesita estarse haciendo un tratamiento muy constante. Entonces te diría, ¿con qué tanta frecuencia tratamos las disecciones crónicas? Si hoy tiene criterios de mal pronóstico que ya los vimos, yo te diría con cierta frecuencia intento tratarlos, que el diámetro esté aumentado, que tenga reentradas, que la luz falsa, que tenga isquemia. Yo creo que hoy es una indicación de tratar. Existen muchos estudios sobre eso, y sobre todo comenzar a seguir a los pacientes que por alguna razón tratamos, porque estos pacientes pues se pierden, o sea, sobreviven, pero de repente uno los vuelve a ver 3, 4, 5, un montón de años después, cuando el paciente se vuelve a sentir mal o tuvo de nuevo un crecimiento. Entonces, cuando nos vamos a ver algunas series, pues la posibilidad de reintervención es considerable. Susana pregunta, a pesar de que la alfa es percutánea, ¿involucra a los cardiotorácicos? Bueno, Susana, yo quiero un montón a los cardiotorácicos. Yo creo que el hecho de que no es que la prótesis sea percutánea, es que nosotros intentamos ser lo menos invasivo, y en ocasiones lo podemos hacer percutáneo. Yo, de los casos que les mostré, hay 1 o 2 casos que no fueron percutáneos, que a final de cuentas, eso no se los mostré, pero que a final de cuentas, por X determinadas razones, optamos por hacer una incisión. Entonces, yo creo que existe muchas cosas por las cuales el Heart Team que siempre hemos platicado debe estar incluido. O sea, a final de cuentas, hoy muchas de las cirugías, de nuevo, imagínate que solamente 30% de la cirugía se involucra abajo de la subclavia.
O sea que a final de cuentas los cardiotorácicos tienen el otro 70%, en el peor de los casos tienen un montón de chamba, pero creo que el conjugar estas cirugías híbridas en el hecho de poder hacer troncos supraórticos, poder jugar con esto, después colocar la endoprótesis, entonces yo te diría que muchas veces la disección es lo de menos. O sea, a mí no me importa si al final de cuentas la disección la puedes hacer percutánea, qué padre, y si la tienes que hacer abierta, también no creo que eso cambie el pronóstico. Nosotros intentamos hacer las percutáneas, pero yo sé de centros que lo siguen haciendo y genera un costo adicional, pero si tú estás en un lugar y quieres abrirlo y hacerlo por disección, bueno, la endoprótesis no es que sea exclusivo para hacerlo percutáneo, pero sí creo que el papel de los cardiotorácicos es pensar en la aorta ascendente y en la aorta transversa, ¿eh? Eso es un tema muy interesante y eso no creo que en los próximos años se acabe. Una cosa que yo no les mencioné, yo no soy fan de hacer chimeneas en los troncos supraórticos, ¿sí? Y yo sé que hay gente que le agrada o de repente que piensa colocar chimeneas en troncos supraórticos o stents. Yo de verdad, ahí es donde creo que los cardiotorácicos y los cirujanos vasculares tenemos que darnos la mano. O sea, a final de cuentas lo importante es que el paciente salga bien. A mí no me gusta eso. Si yo tengo la posibilidad de trabajar en un grupo donde me hagan un carotidio, subclavio, carotidio, etcétera, pues que se haga, porque a final de cuentas creo que es más, que dura más, creo que tienes menos riesgo, creo que es menor costo y es parte de trabajar de manera integral. Y acuérdate que entre la porción ascendente y transversa, de nuevo, es un 60 o 70%. Estoy un micrófono. Las chimeneas no me gustan. Intento no hacerlas. Si estoy en un caso súper urgente, no tengo cirujanos cardiotorácicos porque están operando otra cosa, y no me quieren apoyar o están enojados conmigo, o ese día creen que tienen COVID y no van, pues a lo mejor hago una, pero de verdad, yo intento no hacer chimeneas porque creo que la opción hoy de hacer un carotidio subclavio es mejor. Preguntaba también el doctor Luis Villeda, ¿qué tan bueno es tratar pacientes con disección aórtica crónica tipo B, asintomáticos? Yo creo que ya la respondí, Luis. O sea, si a final de cuentas el paciente tiene una aorta que está creciendo, tiene una aorta mayor de 5, tiene una extensión de la falsa luz mayor de 20, etcétera, pues tienes que tratarlo. O sea, el pronóstico de estos pacientes es mejor y ahí es donde se separa la curva. Yo te puedo con mucho gusto mandar ese artículo en donde ves que entre el tratamiento médico y el tratamiento en la disección tipo B, no complicada, sintomática crónica, bueno, en ese subgrupo de pacientes al paciente le va mejor cuando se coloca en endoprótesis. Ahorita no hay más preguntas en el chat, no sé si... Gracias por compartir su experiencia, doctor. Un abrazo a Monterrey, le dice Horacio. Saludos, doctor Horacio. Llevamos una hora. ¿Cuánto es? Ahora ya. Ya. ¿Tiene más preguntas? No. ¿Más preguntas? Ana María, si quieres comentar algo. Doctor, muchísimas gracias. Realmente ha sido una grata experiencia que haya compartido todas estas casuísticas, su experiencia. Para nosotros es muy grato contar con su confianza, con su amistad. Agradecemos muchísimo la participación de todas las personas que se unieron a la reunión. Nuevamente, pues también a Endomédica, al personal de Endomédica, y obviamente también a Cook Medical, que nos apoya en todo este tipo de eventos. Pero sobre todo usted, doctor, por contar con su apoyo, con su confianza y con su amistad. No, muchas gracias. Mira, quiero decirles a los venezolanos que se unieron aquí al chat que les quiero regresar aquí a la vendedora estrella. Realmente ella es la culpable de que yo me haya metido a la historia con Cook, y sobre todo que tenemos disponible el material y tenemos disponible a una persona experta en el tema, porque ese era lo que yo les comentaba. Si no tienes a alguien que a final de cuentas te auxilie y no tienes el material, pues de repente no te sirve de nada. Entonces, yo estoy muy contento de verdad de poder hacer casos de manera urgente. Por alguna razón
muchos de los casos que nos hablan en América Latina son agudos, la gente no hace prevención, no hacemos diagnóstico, etcétera. Entonces, qué bueno que tienen esa iniciativa de ir y bueno, pues todos los que estamos metidos en esto de la aorta sabes que no tiene horario y les agradezco a todos los que nos escucharon y por ahí cualquier cosa o si quieren algunos artículos de los que yo les mandé con mucho gusto, les dejo la plática a su disposición. Doctor, yo creo que ahorita tocaste un tema bien importante, que es el subdiagnóstico, pero también por otra parte es el tratamiento del trauma en tórax. Y yo creo que aquí sí tenemos que hacer mucha conciencia porque pues, lamentablemente el volumen de trauma en nuestro país va en crecimiento y yo creo que el tratamiento, diagnóstico y conocimiento de la aorta torácica en todo lo que es el ATLS de trauma, yo creo que es sumamente importante que como grupo lo empecemos a trabajar y a difundir en los centros de choque y trauma. Sí, súper. Eso es un muy buen punto porque además la mayoría de estos que nos ha tocado son pacientes jóvenes. O sea, acabamos de tratar un paciente hace mes y medio, 2 meses de 20 y tantos años que iba atrás de un coche, está de 30, etcétera. Entonces es gente que de verdad tiene toda una vida por delante y que muchas veces por no hacer un diagnóstico se pierden. Pero es una de las cosas más gratificantes en este tratamiento, ¿no? Pues sí, doctor, yo creo que más adelante tendremos que platicar con usted, con el grupo, a lo mejor para hacer algo con los centros de choque y trauma que existen en el país, porque muchas veces por desconocimiento los pacientes mueren. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias de nuevo por la invitación y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias a todos. Sí. Esta plática fue grabada y yo creo que a partir de mañana debe de estar arriba en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.